Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de Radicalmente con Soledad Romero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Soledad. La verdad es que es un privilegio y tengo muchas ganas de esta conversación. Em, Soledad es psiquiatra infantil y juvenil y también ha hecho mucha investigación alrededor de los efectos del trauma. Bueno, quiero que luego Soledad explique un poquitito mejor, pero de lo que vamos a hablar hoy es del trauma complejo en los niños y los efectos que esto tiene. Pues mil gracias por estar aquí, Soledad. Es un privilegio tenerte aquí en Radica. Gracias a vosotros porque también, bueno, es muy interesante lo que hacéis, así que estoy encantada de tener una conversación y me ha parecido como un proyecto muy interesante. Mm. Qué bien, gracias. Entonces, ¿por qué no empezamos un poquitito que nos cuentes cuál es tu rol en el Hospital Clínic? Y desde ahí podemos a lo mejor iniciar esta conversación. Sí, bueno, yo básicamente trabajo como psiquiatra y sobre todo en las unidades de hospitalización y de hospital de día. O sea que digamos que son unidades en donde atendemos a adolescentes, más adolescentes, sobre todo con trastorno mental severo, ¿no? Y cuando hablamos de mental severo, pues nos referimos a trastornos mentales que interfieren mucho en el funcionamiento de las personas, ya sea a nivel social, a nivel escolar, a nivel de funcionamiento. Entonces, bueno, son un abanico de trastornos que van desde los trastornos psicóticos a los trastornos afectivos tipo depresión mayor, a veces adolescentes con conducta suicida o autolesiva grave, o trastornos de conducta alimentaria, y luego también pues, trastornos de conducta graves con abuso de tóxicos y sobre todo es lo que comentaba antes, que es esta marcada afectación al funcionamiento, el déficit en las relaciones, fracaso académico y la necesidad de múltiples recursos de salud mental, lo que caracteriza, ¿no?, a los adolescentes que normalmente atendemos en estas unidades, en unidades más intensivas, ¿no? Después hay otro tipo de unidades de consultas externas donde el perfil de personas que acuden pues no tienen tanta afectación, ¿no?, a nivel del funcionamiento. Mm. Vale, ¿por qué no? Vamos a hacer una cosa, si te parece, porque has utilizado ya algunos términos, me encantaría que estableciésemos Sí, como un diccionario común. vale. Entonces, podríamos a lo mejor empezar definiendo entre enfermedad mental Sí. y lo que podríamos llamar problema de conducta. ¿Me puedes diferenciar estas dos cosas, por favor? Sí, bueno, a ver, muchas veces los trastornos mentales van asociados a problemas de conducta y otras veces los problemas de conducta no tienen nada que ver o sea, no están asociados a un trastorno mental. Claro, trastorno mental hay muchas definiciones, incluso también hay trastornos mentales que tienen problemas de conducta asociados. Digamos que lo que más define los problemas de salud, los trastornos mentales, es esta afectación al funcionamiento, cuando ya empieza a afectarnos en nuestro desarrollo, en la calidad de nuestras relaciones, en la capacidad para mantener una autonomía, en la capacidad como para pues, sostener, ¿no?, un trabajo, sostener académicamente, digamos que entraríamos ahí ya, ¿no? Y en la afectación tanto de la persona que no le permite pues un desarrollo adecuado, ¿no?, de su funcionamiento. Sería un poquito lo que quizá podríamos definir como trastorno mental, pero bueno, es un poco complicado, ¿eh? Así de definir y de hacer la diferenciación porque muchas veces están asociados. Una cosa no, digamos que una cosa no excluye a la otra, ni tampoco significa que porque tenga una cosa voy a tener la otra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habría que individualizar, ¿no? Pero normalmente los trastornos mentales suelen ser con una importante afectación del funcionamiento. Mm. Y ahora vamos a hablar de lo que queremos hablar aquí, ¿no? Que es del trauma, ¿no? Y la relación con todo esto. Entonces, ¿te parece que definamos trauma y trauma complejo? Sí, vale. A ver, eventos traumáticos, digamos que pueden ser, bueno, todos nos podemos imaginar, ¿no?, lo que puede ser un evento, bueno, un evento traumático, pues es algo que ocurre donde el individuo, ¿no?, en una situación en la que el individuo tiene una experiencia de peligro
importante, ¿no? Donde peligra, ¿no? Su noción ¿no? de la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, situaciones traumáticas pueden ser en relación, pues, como ser víctima de un atraco o, por ejemplo, vivir en una situación de una catástrofe natural, ¿no? Como puede ser, a lo mejor, pues, situaciones, ¿no? Como, por ejemplo, ocurrió en un tsunami, huracanes, atentados terroristas. Son situaciones donde donde la persona que está allí, bueno, teme por su vida, ¿no? En ese momento, digamos que estas serían situaciones de trauma. Cuando hablamos de trauma complejo, se refiere más a que es un trauma mantenido en el tiempo, o sea, que las situaciones traumáticas se repiten en el tiempo. Y digamos que una de las características del trauma complejo es que no está la disponibilidad para, de alguna manera, procesar esta situación de trauma. Digamos, por ejemplo, si yo tengo una situación traumática, pero después tengo personas a mi alrededor significativas, personas que son importantes para mí, que me pueden ayudar a procesar el trauma, con las que me puedo sentir segura, con las que puedo compartir. Digamos que esto me ayuda a poder procesar esta situación traumática, pero en el trauma complejo hablaríamos de que el individuo, por las razones que sean, ya sea porque en su ambiente o las personas significativas para él no están ausentes o no tienen la capacidad como para ayudarle a procesar el trauma, al final el individuo está solo y digamos que sería una situación de trauma repetida. Normalmente está relacionada con las personas que son importantes para el niño, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de niños, ¿no? Pues, por ejemplo, a lo mejor los familiares o los padres o personas que son importantes son o bien las personas que le están causando el trauma o bien son las personas que no están disponibles para ayudar a procesar el trauma de este niño. Por las razones que sea, ¿eh? No siempre uno tiene que pensar en una intencionalidad, ¿no? Si no, esta negligencia emocional a la hora posterior a esta exposición al trauma, pues puede ser o bien porque la persona tampoco tiene las habilidades para hacerlo o porque realmente pues a veces nos encontramos con que también han tenido sus historias de trauma y entonces tienen dificultades a la hora de emocionalmente apoyar al menor. Y a veces lo que ocurre pues es esto, que son familias que a lo mejor están muy solas y tampoco hay familia extensa que pueda ayudar en el procesamiento de las situaciones traumáticas que puede vivir el niño, ¿no? Al final es un tema de que el niño está pues solo emocionalmente, ¿no? Con una negligencia emocional importante. Bueno, no sé si me lo he explicado muy Bueno, no, lo que bien, nos ¿no? Pero, estás hablando, sí, sí, claro, de lo que nos estás hablando sí, en interpersonal, en complejo, perdona, es que hay un tema que ya es entre personas, ¿no? Porque exacto, cuando nos hablabas, por ejemplo, de un desastre natural, sí, pues eso, si luego sigues teniendo la red de apoyo, sí, ¿no? Entonces va a ser un único evento. Pero es cuando ya se empiezan a incluir temas de interpersonas y sobre todo de aquellas personas que tenían que ser tu red de apoyo. exacto, sí, lo has dicho muy bien, es esto, es la naturaleza interpersonal del trauma, ¿no? Y que el individuo de alguna manera no puede huir, estás ahí atrapado, ¿no? Y ya normalmente ocurre dentro del entorno familiar y normalmente no hay una red donde el individuo pueda expresar, ¿no? Ya puede ser pues, una situación de abuso sexual, una situación de abuso físico, de maltrato psicológico, de violencia intrafamiliar, donde pues no hay una red que me ayude y el niño está solo y tampoco puede hacer nada porque no puede salir de la situación, ¿no? Y normalmente es esto, es la naturaleza interpersonal. Y aparte que, claro, suele ser mantenido en el tiempo y afecta en el desarrollo del niño, en el desarrollo emocional del niño, ¿no? Mm. Claro que esto es algo de lo que me gustaría que hablásemos dentro de un ratito, ¿no? Que es que todo esto ocurre dentro de un momento en el que el cerebro está en desarrollo, ¿no? Es cuando más aprende. Entonces, ¿qué aprende? ¿Verdad? Sí, exacto, exacto. Es en el momento en que aprendes a desarrollar las habilidades, por ejemplo, de regulación emocional, aprendes
a entender las emociones, a desarrollarte con o sea, a entender las emociones que estás sintiendo, poderlas compartir, poder confiar en el otro. Todas estas habilidades no se aprenden y entras en habilidades de intentar sobrevivir la situación como puedes y empiezas a Exacto. tener patrones, ¿no? de supervivencia. Al final son niños que están siempre ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y entonces, claro, no se desarrollan de una manera sana, mucha energía en estar atentos a ver qué es lo próximo que va a pasar, entonces no hay energía para estar en el colegio, para poder desarrollar relaciones sanas en el colegio. Bueno, tiene unas repercusiones muy, muy, muy importantes. Normalmente a veces en los niños a veces pueden pasar desapercibidos y nadie se da cuenta y donde sale y donde digamos que puede ser que todo eclosione es más en la adolescencia o incluso en la vida adulta, diría yo, porque hay mucha gente que va tirando, 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 buscando sus recursos para sobrevivir, pero después todo eso que lleva uno dentro, pues a lo mejor afecta también las relaciones con otros, en la manera en cómo me relaciono o en patrones que voy repitiendo que en su momento me sirvieron para sobrevivir esa situación, pero que luego pues lo que hacen es traerme más problemas que beneficios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mm. Claro, claro. Entonces, en este proceso de aprender, digamos, a sobrevivir, Sí. ¿verdad? En vez de aprender a vivir y a Ujú. conectar, Sí. em, empiezan a salir estos patrones que nos lleva a una cosa que teníamos, que queríamos hablar tú y yo, ¿no? Ujú. Que es el tema de los diagnósticos fallidos, ¿no? Ujú. Cuando nos podemos confundir al diagnosticar a un niño con algún tipo de enfermedad o sí, un tipo de diagnóstico, cuando en realidad lo que deberíamos estar es mirando a la historia de este niño. ¿Podemos hablar de esto, por favor? Sí, a ver, claro, el tema de los diagnósticos en psiquiatría es difícil, ¿no? Bueno, yo hablaría incluso no sé si hablar en general de todas las enfermedades, porque muchas veces uno tiene otras enfermedades y también hay muchas dudas alrededor, ¿no? Pero en psiquiatría es verdad que no tenemos una prueba que yo hago y te digo, mira, tienes una depresión mayor o tienes esto o tienes un trastorno bipolar o tienes, ¿no? Porque ha salido esta molécula en la sangre o tienes esta cosa que seguro que tienes el diagnóstico, ¿no? Partimos de que son diagnósticos clínicos y que están basados un poco en la clínica que presenta el individuo, en la información que nos da el individuo y la familia. Y bueno, entonces ya partimos de esa base, ¿no? Después vemos que hay muchas cosas que ocurren en determinados trastornos que pueden ocurrir en varios trastornos, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor es más el centrarnos en un diagnóstico, poner como tiene esto y me quedo aquí, ¿no? A veces lo que puede ocurrir es que entonces me estoy perdiendo otras partes que también son importantes de tener en cuenta y de tratar, ¿no? Por ejemplo, un trastorno depresivo puede ser por muchísimas causas como en adolescente. Yo hablo de adolescentes porque es por lo que más conozco, ¿no? Pero podríamos hablar de adultos también, pero prefiero centrarme en adolescentes, ¿no? Que un adolescente se presenta con un trastorno depresivo, los síntomas sí están claros, ¿no? Tienes que cumplir una serie de síntomas para hablar de un trastorno depresivo. Ahora bien, este trastorno depresivo, ¿qué es lo que hay detrás? qué, qué factores de vulnerabilidad, qué factores están jugando un papel muy importante, es muy importante saberlo, ¿no? Porque si no, voy a tratarlo de una manera, a lo mejor, pues, por ejemplo, con medicación, que normalmente es el tratamiento estándar, y habrá gente que responda muy bien a la medicación y habrá otras personas que no están respondiendo a la medicación. Y posiblemente sea porque lo que estamos tratando sí es un trastorno depresivo, pero hay una serie de factores que están contribuyendo a que por mucha medicación que pongamos no va a mejorar porque está pues, el individuo viviendo una situación de trauma o bien los patrones de conducta están muy relacionados con esta situación traumática, entonces no van a cambiar porque es que no ha aprendido otra manera de hacerlo. Entonces ahí es donde requiere un poco entender
a cada persona individualmente, ¿no? Y a veces lo que ocurre es esto, que muchos de los síntomas que la gente presenta, pues pueden estar relacionados con la historia de trauma vivida. Si hace por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático complejo, que es una nueva categoría diagnóstica, puede explicar parte de la sintomatología que está presentando, ¿no? La idea no es tanto que si nos equivocamos con los diagnósticos o no, porque yo no entraría mucho ahí, porque realmente al final una persona que lo está pasando mal, que está sufriendo, que está teniendo una sintomatología depresiva, pues ¿en qué consiste una depresión? En la tristeza, en el aislamiento, la dificultad de disfrutar de las cosas, la dificultad de conectarse con otros, el cansancio, ¿no? Las dificultades en el patrón de comidas. Y yo creo que eso, pues sí, es lo que hablamos de un trastorno depresivo. Ahora bien, con el tiempo, con el seguimiento y el tratamiento, cómo hacer el tratamiento más adecuado para esa persona depende mucho de la historia personal, de las vivencias, de dónde viene esta depresión, bueno, un poquito. Yo siempre explico una historia que, mira, la voy a explicar porque es que es como lo que a mí me hizo como más darme cuenta de cómo el trauma, ¿no?, afecta a la presentación de los diferentes trastornos psiquiátricos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fue por una amiga mía, una muy buena amiga mía, que su hijo empezó a hacer un cuadro de ansiedad justo cuando empezaba primero de la ESO, ¿no? Coincidía con el cambio de primaria a primero de ESO, hizo un trastorno de ansiedad muy, muy, muy importante. Y claro, me llamó enseguida, que si lo podía ver y tal. Entonces yo vi al niño y vi que la clínica que presentaba era muy similar a la clínica que presentaban los niños que estábamos viendo en hospital de día, o sea, en el sentido de que no tenía muchísima ansiedad antes de ir al cole, muchísimo, no podía dormir en toda la noche. O sea, digamos que la clínica era exactamente la misma que la de los niños que teníamos en hospital de día. ¿Cuál era la diferencia? Que este niño no dejó ni un solo día de ir al cole. Todo lo que yo le decía, todo lo iba haciendo. Respondió perfectamente a los tratamientos. O sea, todo fue como fluyó con una facilidad que yo decía, ¿qué está pasando, no? O sea, claro, yo vengo de una visión donde estoy trabajando con chicos con unos ambientes familiares muy difíciles, con unas situaciones de desventaja muy importante. ¿Y qué pasa? Que no es en sí, o sea, un trastorno de ansiedad, podamos decir, un trastorno depresivo, si todo está bien amueblado, si yo tengo un entorno digamos, un entorno que me comprende, he tenido una infancia donde he estado cuidado, con unas reglas del juego muy claras, con unas normas claras, con este cuidado, con este cariño, con esta dedicación, ¿no? Pues al final, pues es fácil de tratar un trastorno de ansiedad. Quiero decir fácil en el sentido de que responden a los tratamientos estándares, se responde a lo que salen en los estudios de investigación, pues se responde un 60% responden a medicación, responden a terapia cognitivo-conductual, se responde. El problema es cuando hay estas historias o cuando hay estas dificultades de apego, en vivencias de trauma, donde ahí es donde encontramos la dificultad en los tratamientos. Entonces, claro, no hay una misma respuesta. Hay algo ahí que vas viendo que está ay, no me sale la palabra, que está siendo un obstáculo para que se responda bien al tratamiento. Y entonces es como hace falta como una inversión de tiempo previa donde al final, ¿qué es lo que necesitas? Que confíen en ti. Esta confianza es la que notas que falla, que no confían, que les es difícil, tanto las familias como los chicos, ¿no? Y al final, pues al principio es como un trabajo de que primero de todo podamos conectar al final, de que entiendan, de que confíen, de que vean que es un ambiente seguro, y a partir de ahí, entonces es cuando puedes empezar a trabajar. Pero la primera parte suele ser complicada cuando hay historia de trauma, ¿no? Entonces, por eso, a veces lo de los diagnósticos, yo pienso que es más qué es lo que está afectando más a este adolescente, qué es la patología que le está generando la dificultad, y a partir de ahí intentar tratar
pero para tratar primero han de confiar, ¿no? Porque si no es muy complicado y cuesta un poco. Entonces, cuando vamos muy deprisa o intentamos que ya, ¿no? Es que no me hacen caso, es que no se toman, tal, pues entonces, claro, eso es lo que hay que entender para poder trabajar de una manera más, poder trabajar con ellos de una manera más efectiva al final. Mm. No sé si me estoy explicando. Es que es Claro, claro, es que de lo que estás, sí, sí, claro, no, de lo que estás hablándonos es, a ver, que todas las personas podemos pasar por momentos difíciles, ¿verdad? Pero de lo que estás y entonces, y responder al tratamiento, ¿no? De sea cual sea el que se emplea. sí, Pero que lo que es la base, el suelo que te va a apoyar y va a hacer que todo esto funcione, es tener pues este apego, esta conexión, sí, esta importar a tu red, tener una red de apoyo y haberla exacto. conocido, ¿no? Cuando has dicho cuesta conectar o cuesta que, me parece que has dicho que respondan, ¿no? O sea, que confíen. Sí, Pero es por lo que han aprendido, ¿no? exacto, Sin echar culpas a nadie, porque pueden ser muchas circunstancias que causan esta situación, exacto. pero el hecho es, si no lo han aprendido, si nunca han conocido lo que es ser acogido y cuidado, entonces el tema sigue ahí como que están como perdidos, ¿verdad? ¿No? Como que Sí, sí, sigues como tambaleando sin unos muros que te apoyen y te sujeten. exacto, sí, es como esta confianza no la han podido desarrollar, tampoco han podido desarrollar que alguien, o sea, normalmente tienen como muchas dificultades en conectar con sus propios estados internos, conectar con sus propias emociones, conectar con las emociones del otro, porque es una experiencia que no han vivido, que no han tenido. Entonces, primero es intentar que esta experiencia, la vivan y la vivan como segura, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues empezar a ordenar. Sí, es un poco bueno, lo que todos estos años he ido viendo, ¿no? A mí a veces es que es esto, ¿no? Lo curioso es al revés, ¿no? A mí lo que más me impactó fue como lo contrario, como alguien que respondía también a los tratamientos, ¿no? Quizá a lo mejor si yo trabajara en otro ámbito, ¿no? A lo mejor trabajara en una consulta externa donde, bueno, pues, donde a lo mejor no están, no hay, los pacientes no vienen, o los chicos o las personas no están tan graves, pues a lo mejor mi experiencia hubiese sido diferente, ¿no? Y entonces lo que te impacta más es una persona que la ves tan mal, que te han afectado, ¿no? Pero en mi caso fue al revés, fue como, wow, qué fácil, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos viendo, ¿no? En las unidades más bueno, en la hospitalización y en otros y en las unidades de hospital de día. Y entonces, este aprendizaje que tuviste, ¿no? A través del hijo de esta amiga tuya, Ujú. ¿cómo ha cambiado la manera en que llevas los tratamientos o en que te gustaría que se llevase el centro de día, por ejemplo, que sería como el nuevo lugar de apoyo para estos jóvenes, ¿verdad? O sea que, Sí, bueno, ¿ha cambiado algo en cómo trabajas? sí, claro, claro, mucho. Sí, sí. Bueno, lo primero de todo esto fue hace ya muchos años, pero quiero decir, lo primero de todo es como a medida que, bueno, a veces, ¿no? En psiquiatría, por ejemplo, yo, por ejemplo, mi formación era un modelo muy biológico, ¿no? Entonces era muy centrado en, bueno, hay un trastorno psiquiátrico, hay una alteración en el cerebro, ¿no? Hay alguna alteración a nivel de circuitos cerebrales, cosa que sí que la hay, no es que no la haya, ¿de acuerdo? Pero claro, tampoco podemos pensar en ello en términos como a lo mejor en neurología, ¿no? Está esta zona del cerebro y entonces tiene esta afectación a nivel motor o tiene esta afectación en que pierdo el habla o cosas de este estilo, ¿no? Claro que hay una afectación a nivel biológica, pero la afectación que hay a nivel biológica no es ahora hay que poner este fármaco y ya tiene que funcionar. No, hay una serie de cosas que hay que curar que van más allá de esta mirada tan biológica, ¿no? O de entrar en un diagnóstico y este diagnóstico hay que hacer así, así, así. Sí, puede haber este diagnóstico, pero hay que individualizar el tratamiento y hay que tener en cuenta la historia de aprendizaje, la historia personal de este niño, los apoyos con los que cuenta,
bueno, hay que tener en cuenta muchísimas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí sí, es un crecimiento, ¿no? Y también cada vez hay más estudios, hay más, mm, sí, más investigación, ¿no? Centrada en esto. Por ejemplo, el diagnóstico del TEP complejo, pues es que realmente es muy reciente. Estamos hablando del año, creo que es en el año, ahora mismo no me acuerdo si es el 19 o cuando entra esta nueva categoría diagnóstica. Pero estamos hablando de hace nada. O sea, no es que el concepto sea nuevo, ¿de acuerdo? Pero el que se empiece a contemplar en los manuales diagnósticos, pues es desde hace recientemente poco. Obviamente hay mucha gente que se está dedicando a esto desde hace muchísimo tiempo y que, bueno, y que no estamos aquí descubriendo nada nuevo, ¿no? Pero el hecho de que ya se contemple en un manual en el CIE, ¿no? En el europeo, en el hecho de que ya se empiece a pensar en ello, también pues es un avance, ¿no? Y después cada vez hay más terapias que se están desarrollando, que también pues están ayudando mucho, terapias que han ayudado mucho en el manejo del trauma, ¿no? Y que también son relativamente recientes y que están demostrando eficacia, ¿no? Porque a lo mejor había terapias que se han utilizado durante muchos años, pero igual no tenían la misma eficacia, ¿no? A nivel de estudios y de investigación, ¿no? Entonces, bueno, un poco también es el formarse y el ir, pues, trabajando en esta línea, ¿no? Entonces, creo que nos has, en esto ¿no? de qué aprendiste y qué has querido cambiar en vuestra forma de trabajar a raíz de esto, creo que me has comentado dos cosas y entonces, por si acaso quieres añadir alguna más o clarificar. Sí, Una es no tratar el tema biológico de forma aislado, sí. ¿vale? O sea que, sino considerar que está la parte biológica, pero que hay muchas más cosas que necesita un joven, en este caso, porque es la conversación que tenemos contigo, que está presentando algún tipo de trastorno, ¿no? Que está, Ujú, cómo podemos ayudarle de forma biológica, ¿verdad? Pero cuáles son las otras cosas que le faltan a este joven ujú. para así poder sacar sacar lo máximo de esta terapia que le estamos ofreciendo, ¿no? Y qué es lo que le falta y qué es lo que le ha faltado, ¿no? Puede ser red de apoyo, cariño, estabilidad, seguridad, confianza, ¿no? Y Exacto. entonces, cómo construir estos aspectos alrededor suyo, ¿verdad? Claro, que además estos aspectos sí, no, y que estos aspectos van a cambiar la biología también, o sea, van a favorecer una biología más sana en un cerebro en desarrollo. Se trata de evitar, pues, situaciones porque muchas veces lo que vemos es que a partir de todas estas dificultades emocionales y todas estas dificultades, pues, el adolescente se pone en riesgo de conductas, pues, por ejemplo, el consumo de tóxicos, y entonces ahí ya es cuando se desarrolla la enfermedad psiquiátrica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces se trata de esto, de evitar, ¿no? Ir hacia ese camino, ¿no? Y cambiar hacia otro camino que sea más sano para mi desarrollo cerebral y que podemos prevenir. O sea, yo realmente soy convencida de que si actuamos y ayudamos en estas edades, aunque sea difícil, aunque parezca que no, aunque parezca que normalmente vamos jugando a favor del desarrollo cerebral y de conseguir que lleguen adultos sanos, como adultos centrados, ¿no? Y yo en esto soy una gran defensora de que la idea es esta, la idea es ayudarlos. Ujú. Sí, estaba pensando, ¿no? O sea, que si vamos a cosas como que nos cuesta menos entender, ¿no? Como por ejemplo el dolor de cabeza. Sí. Si yo tengo dolor de cabeza, si tú me das un ibuprofeno, Ujú. pero a la vez tengo a todo el mundo gritando alrededor mío, el ibuprofeno va a funcionar poquito. Voy a seguir teniendo dolor de cabeza, ¿no? Sin embargo, si hay otras cosas alrededor mío que también se adaptan, ¿no? Ujú. O me están pegando en la cabeza todo el día, pues voy a seguir teniendo dolor de cabeza por mucho ibuprofeno que tome. A lo mejor me duele un poquitito menos porque me ayuda un poco el ibuprofeno, pero voy a necesitar reducir el ruido alrededor mío, encontrar un lugar de un poco más de calma o dejar que conseguir que paren la persona que me estaba pegando en la cabeza, que me pegue en la cabeza, ¿no? Y entonces es un poquito esto de lo que estás hablando. Sí, efectivamente, se trata ese sería un ejemplo muy bueno, sí.
Se trata de Y buscar, luego después la otra cosa, ¿no? No, sí, sí, perdona. mm, perdona, de buscar, No, exacto, de prefiero que ver hables tú, que la que gente está... exacto, de buscar qué factores están ocurriendo en la vida del individuo que están, afectándole en su manera de funcionar y cómo ayudarlos a ver si se pueden resolver, trabajar, pues, en resolución de problemas, pero a veces hay cosas que no se pueden resolver, entonces también ayuda mucho trabajar estrategias de aceptación con las personas, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de la aceptación, es cuando podemos empezar a cambiar cosas, ¿no? Pero primero hace falta, pues, trabajar, ¿no? Dependiendo de la situación, pero sí, sí, es tal como lo Claro, de lo que estás hablando es como factores externos, ¿no? Que claro. puede ser la familia, el colegio, no sé, el trabajo en la familia, no, o sea, que 20 cosas, ¿no? Y luego el interno, ¿no? De cómo lo vivo yo. Y también otra cosa a la que has entrado un poquitito, que era un poco como mi estilo de vida, ¿no? Si yo empiezo a crear, pues empiezo a tomar cosas, ¿no? Y empezar a llevar un tipo de vida que incrementa mi desestabilidad, por llamarlo de alguna manera, Ujú, mientras que eso son cosas que yo internamente puedo decidir cambiar, ¿no? exacto. Tanto como cómo veo la situación y la vivo, como qué hago con mi situación. Exacto. Ujú. O sea, el tipo sí, normalmente hablamos de un tipo de conductas que el individuo utiliza para ayudarle a regular las emociones, que las hace porque no lo sabe hacer de otra manera. Intenta hacer lo que le puede ayudar a aliviar mis emociones, a regular mis emociones, pero muchas veces son conductas que lo que hacen es empeorar la situación, ¿no? Como puede ser el consumo de tóxicos, a veces como puede ser, pues, la evitación, dejar de hacer cosas para no tener problemas, pues empiezo a evitar, evitar, evitar y cada vez me voy aislando más. A veces son hacerse daño, conductas autolesivas o, bueno, diferentes maneras de relacionarse, también buscando una aceptación de los demás, pues que también pueden ser maneras de relacionarse que hacen daño, ¿no? Y entonces, bueno, se trata también de ayudar en estos patrones, ¿no? Y de modificar un poco, como digamos, el bucle, ¿no? De romper un bucle que ocurre cuando las personas no han podido tener estos apoyos emocionales cuando tocan, ¿no? Digamos. Ujú, Has hablado también de un cambio en tipos de terapias, ujú. ¿no? De que nuevas terapias que van saliendo para trabajar con el trauma. ¿Puedes hablarnos brevemente un poquitito de en qué sentido han ido cambiando? O sea, que qué es, sí, cómo son distintas estas nuevas terapias de las que había antes. Bueno, yo pienso que no soy muy conocedora de las terapias, ¿eh? Porque ya te he dicho que al principio que soy psiquiatra, ¿no? Y la verdad que la formación que yo tengo en terapias es la terapia dialéctico-conductual, ¿no? Que digamos que son llamadas terapias como de tercera generación, ¿no? Donde también incluyen no solamente, bueno, hay terapias que obviamente funcionan muy bien, todas las que son cognitivo-conductual y todas, y otras que desconozco, ¿eh? Lo digo un poco porque no voy a hablar desde, desde como muy experta, ¿no? Pero lo que yo sí que vengo observando, sobre todo con la terapia dialéctico-conductual, por ejemplo, es que realizas un abordaje tanto con la familia como con los adolescentes, donde les enseñas estas habilidades de regulación emocional, unas habilidades de regulación emocional que digamos que no han aprendido a regular a la regulación emocional en etapas más tempranas, se las enseñas y también se las enseñas a la familia. Y la familia, la verdad es que lo aprovechan mucho los padres, porque entonces los padres también sus propias dificultades de regulación emocional, también al aprender nuevas estrategias, se pueden poner más en la piel del adolescente. Después, también incluyen también abordajes más basados en filosofías orientales, donde se trabaja mucho desde la aceptación, desde las habilidades de mindfulness, y todo eso pues también ayuda en el conocimiento del individuo, en el entender los estados internos, en el no juzgar, ¿no? Y entonces, digamos que son terapias es como que incluyen cosas de diferentes terapias, pero que realmente están combinadas de una forma que
son muy útiles. Nosotros vemos como cambios muy importantes en los adolescentes. Ahora bien, siguen siendo terapias que también siguen siendo difíciles si el adolescente o la familia no tiene habilidades de mentalización, ¿no? Que son otro tipo de terapias, las de mentalización, donde digamos que el individuo primero tiene que aprender a entender sus propios estados internos y lo de los demás, ¿no? Entonces, digamos que a lo mejor, pues, más terapias basadas en la mentalización ayudan mucho en las primeras etapas para después poder estar preparado para recibir una terapia más específica donde les enseñas, porque muchas veces ves que no entran bien porque a una persona le estés diciendo, no, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto te puede ayudar, o sea, como darle muchas estrategias o muchas... se agobia, no, es como si hablaras un idioma diferente, ¿no? Entonces, primero tenemos que intentar hablar el mismo idioma y una vez hablemos el mismo idioma podemos empezar a hacer un abordaje terapéutico, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor una terapia de tipo mentalización ayuda mucho en un inicio a los chicos que están como con muchísima disregulación emocional y con muy poca confianza, ¿no? En el adulto. Y después ya entrar en terapias más específicas del trauma, pues a veces también es complicado, ¿no? Y entonces a veces también se requiere como un trabajo previo antes de empezar a abordar el trauma, que también hay terapias pues como el MDR, ¿no? Y otro tipo de terapias que están muy desarrolladas para trabajar el trauma, pero que muchas veces requiere un trabajo previo, ¿no? Y bueno, yo pienso que quizá pues terapias como la mentalización pueden ser muy útiles, ¿no? Pero ya te digo que hablo desde, desde lo que veo, pero no que... Pues Ujú. Pues vamos a hablar desde tu lugar, ¿no? Sí, Que incluye también pues, los medicamentos, ¿no? Que sí, es un tema que la gente como que habla mucho, pero no sabemos tanto, ¿verdad? sí. Y entonces me encantaría que utilizásemos este espacio Ujú. para entender un poquitito Sí, por qué medicar, cuáles son los beneficios de medicar, cuáles son los peligros de medicar. sí, Y también me interesaba mucho, ¿no? En esta época en este momento de jóvenes, ¿no? Que están en un proceso de aprendizaje, sí. que su cerebro está todavía en crecimiento. Ujú, eh, Primero, ¿qué efectos puede tener esto sobre el crecimiento cerebral? Y también cómo quizás podemos utilizar el hecho de que esté en ujú, crecimiento para las ventajas ujú. de estos jóvenes. Bueno, bueno, las medicaciones un poco cuando son necesarias es normalmente porque los síntomas que presenta la persona son tan importantes que le impiden, ni siquiera poder, aprovechar un trabajo terapéutico. Em, Hay medicaciones que claramente han demostrado eficacia, ¿no? Por ejemplo, en los trastornos de ansiedad, en el trastorno depresivo, si hay un trastorno psicótico, son necesarias, porque si no la persona no toma, o no sobre todo en depresión grave, no te digo depresión leve, pues igual a lo mejor se puede manejar con terapia y hay respuesta a terapia, pero cuando ya estamos hablando de depresión grave, de ansiedades graves, o el trastorno psicótico, por ejemplo, si no tratamos la enfermedad o no tratamos el trastorno, la persona no puede estar receptiva a un abordaje terapéutico, ¿no? Entonces es fundamental. Yo te diría que fundamental en el trastorno psicótico porque el cerebro se desorganiza y cuando la persona, y entiendo, a lo mejor hay personas que tienen miedo del efecto que puede hacer las medicaciones, pero es que el efecto que hace la psicosis es muchísimo más dañino para el cerebro que el efecto de la medicación, ¿no? Digamos que una medicación lo que hace es ordenar toda la neurotransmisión cerebral que está en ese momento totalmente alterada, y está alterada porque está alterado durante el desarrollo se ha ido alterando, ¿no? Todo lo que es el sistema de respuesta al estrés. El cerebro está tan sensible que cada estímulo que llega lo interpreta como una amenaza o lo interpreta de una manera eh, errónea y se genera además ideación de que la gente me quiere hacer daño, de que todo el mundo me mira, que me están persiguiendo, que al final acaba generando una afectación tan importante que la gente no sale de casa directamente o dejan de hacer todas sus actividades. Y esto, continuado, pues hace una afectación muy importante, o sea,
produce toxicidad cerebral, por decirlo de alguna manera. Entonces, el tratamiento farmacológico es muy importante en estos casos. Son tratamientos claro, volvemos al tema de la confianza, ¿no? Muchas veces lo que ocurre es que al principio, pues, por ejemplo, si una persona está ingresada en una sala de psiquiatría, pues se toma la medicación porque no le queda otro remedio, ¿no? Y muchas veces, pues, quiero decir, no le queda otro remedio porque está allí, está supervisado, está, ¿no? Pero luego, pues a lo mejor ya en casa, cuando están de alta, pues a lo mejor ya dejo de tomar la medicación, vuelvo a tener otra recaída y entonces estamos en este bucle, ¿no? Aquí yo creo que lo importante, volvemos otra vez al tema de la confianza, ¿no? Y lo importante es siempre estar como muy eh, entendiendo, ¿no? Si la persona hay un problema de desconfianza, pues probablemente desconfíe de la medicación, probablemente no tenga muy claro, ya me encuentro bien, ya para qué lo quiero tomar, tampoco es que me ayude mucho mi ambiente en cuanto a que, ¿para qué te tomas esto? Si total ya estás bien, ¿no? Que muchas veces nos encontramos con que chicos que han tenido historias, yo diría que uno de los indicadores también de trauma a veces es que a lo mejor se ha pasado 2 años o 3 años con patología grave, con una afectación muy grave, y el ambiente no se ha dado cuenta, o no le ha dado importancia, o por lo que sea, ya cuando acuden a consultar. había demasiada cosa pasando ya de todas maneras y no Exacto. podían atender a eso en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces, y cuanto más tiempo pasa sin tratamiento, te hablo de psicosis, ¿eh? Estoy hablando de psicosis ahora mismo. Lo digo porque la psicosis está muy asociada a, o sea, un 70% de las personas con trastorno psicótico grave reportan trauma grave en la infancia, o sea, y hay historia de trauma complejo, o sea, no es casualidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y cuanto más tiempo pasa sin tratamiento, peor es la evolución, peor es la respuesta y digamos que está como muy, hay una interacción muy importante ahí. Entonces, Como que se establece más esto, ¿no? exacto, Esta forma de funcionar el cerebro. exacto. Y en cierta manera hay una cierta negligencia, ¿no? En el sentido de no haber visto, de no estar ahí, de no estar por la persona y de que, bueno, que un adolescente pues está en su habitación y no sale para nada y bueno, no, no se actúa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto a veces, pues, me estoy yendo un poco quizá del tema, ¿no? Estábamos hablando de si las medicaciones son necesarias o no, pues, bueno, un poquito la idea es que sí son necesarias y cuando son necesarias es por estas razones, ¿no? Porque no tomar la medicación tiene muchísimos más efectos secundarios y muchísimos más problemas que el tomar la medicación. Ahora bien, otras veces es verdad que igual, pues, se trata en exceso, con excesiva medicación algunos problemas, o se pone tanta energía en que la medicación tiene que responder y no va a responder a la medicación porque el problema no va por ahí, que eso también pues genera una cierta frustración, ¿no? En el sentido de poner cada cosa en su sitio, ¿no? ¿Cuánto podemos esperar de la medicación? ¿Cuánto va a hacer la medicación? Pues a lo mejor hace un 40% y un 60% lo hace la terapia, o al revés, la medicación tiene un efecto más importante y la terapia menos importante. Pero lo importante es que la persona entienda bien por qué se está tomando la medicación, cuáles son los síntomas de la medicación y trabajar la confianza y que confíe en Bueno, y el además equipo. has dicho algo importantísimo, creo que es, ¿no? Que a lo mejor se tiene pues, un nivel de ansiedad o un nivel de depresión tal que no se puede acceder a la terapia Exacto. porque ya es como muy profundo, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, eso me gusta como idea de vamos a utilizar la medicación como forma para que podamos abrir la vía de terapia, Exacto. ¿no? Ujú. Porque sin medicación, esta vía de poder sanar, arreglar, limpiar, dar nuevos hábitos, etcétera, está totalmente cerrada ante el estado en el que está esta persona en estos momentos. Si tomamos medicación, podemos abrir esa vía de estabilidad, de suficiente estabilidad, para que podamos empezar a trabajar un proceso terapéutico más allá, aparte de eso, ¿no? Exacto. Ujú. De hecho, hay un estudio, me parece que, ahora no recuerdo bien, pero reciente, donde se veía, por ejemplo, que el efecto de los antidepresivos estaba muy relacionado con generar una plasticidad cerebral que hacía que la terapia, de alguna manera,
pues fuera más efectiva, ¿no? O sea, parecía como si las neuronas o el sistema cerebral entra en un modo como más plástico en los aprendizajes nuevos. O sea, como que te prepara para nuevos aprendizajes. Y la terapia son nuevos aprendizajes. Hemos de desmontar todos los aprendizajes previos y generar nuevos aprendizajes, ¿no? Y estos nuevos aprendizajes, pues muchas veces no son fáciles porque estamos como a veces nos cuesta soltar patrones o nos cuesta cambiar, ¿no? Maneras de hacer. Y bueno, y hemos hablado ya que el ambiente tampoco nos ayuda mucho a generar estos nuevos patrones y efectivamente en infanto-juvenil lo que vemos mucho es que necesitamos mucho el introducir, incluir al entorno a la terapia. Y luego estaba pensando mientras hablabas, ¿no? De estas familias que llegan ya después de que el joven lleva ya varios años presentando síntomas, pero no volviendo. Y me preguntaba el rol que juega en esto el estigma que hay alrededor de la salud mental. Uno, el estigma; dos, el miedo; y tres, el desconocimiento, Ujú, ¿no? Total de que esto puede ser un problema, ¿verdad? ujú. Sí, sí, no, el estigma es muy importante. Yo creo que, bueno, ahora se están haciendo muchas campañas y parece como que se está trabajando, ¿no? En el estigma de salud mental y parece que ha bajado. De hecho, en los adolescentes, bueno, vemos quizá a lo mejor incluso algún efecto que igual no es lo demasiado, ¿no? Sobre enfermedades mentales y sobre trastornos, ¿no? Pero lo importante al final es que cuando existe el trastorno mental, ¿no? Y cuando está ahí, está el estigma de los demás y el autoestigma, ¿no? O sea, el que uno mismo se pone, ¿no? Y es muy difícil porque, bueno, lo vemos constantemente, ¿no? Si una persona tiene cualquier otro tipo de enfermedad, por ejemplo, si no voy a trabajar porque me he roto una pierna o que he tenido un accidente o tengo una enfermedad, y a veces enfermedades muy graves como el cáncer, otras enfermedades, donde si yo comparto esta información, doy esta información, ¿no? Enseguida me encuentro, pues normalmente me encuentro apoyo por parte de las personas, ¿no? Y me vienen a ver y están ahí y la gente me llama, entiende, ¿no? Con la enfermedad mental a veces cuesta un poco. A veces te encuentras gente que lo entiende, muy comprensiva, pero muchas veces la gente no explica, no voy porque tengo una depresión o no, porque es que me han diagnosticado de esquizofrenia, por ejemplo, o tengo un trastorno psicótico o un trastorno bipolar, ¿no? Ya la cosa cambia, ¿no? Tanto como uno mismo lo se ve capaz o no se ve capaz de compartir esa información y cómo lo reciben los demás, ¿no? Muchas veces, pues, con muchos comentarios o no comentarios, o la gente como que se asusta y no me dicen nada, ¿no? Con la medicación lo mismo, ¿por qué tomas esto? Si no necesitas, a ver cómo te va. Nadie va diciendo a otra persona con diabetes, no te piches la insulina, ¿sabes? O sea, en cambio, con la enfermedad psiquiátrica, los comentarios son continuos, ¿no? En cuanto a por qué estás tomando esto, por qué tal, esto no sé qué, esto no te va a hacer bien, esto te duerme, esto te deja, ¿no? Y entonces todo esto va generando como, ya bastante difícil es, ¿no? El hecho de tener que gestionar y manejar un trastorno mental, ¿no? Como para además, ¿no? Este poco apoyo percibido por parte del entorno, ¿no? Y es puramente estigma. Y en esto pues trabajamos. Yo intento también trabajar con los adolescentes también para disminuir el estigma. Yo creo que ellos, bueno, yo veo que hay un trabajo que si se trabaja y hay una buena confianza, pues se puede trabajar y cuando ya no hay estigma, ya todo como que rueda, ¿no? Porque ya se habla con naturalidad, ya se entiende, ya no tengo miedo, ya Mm. confío en mis recursos, ya sé que porque yo tenga esto no significa que no sea tan válido como el resto, yo sé que puedo hacer una vida normal, sé que puedo aspirar a una vida que vale la pena vivir, ¿no? Digamos, o sea, la idea va por ahí. Ujú. Es que al final estás volviendo un poquitito a nuestro, estás creando un círculo precioso sobre lo que hemos estado hablando, ¿no? Porque, por un lado, cuando hablabas sobre la gente que dice, pues no sé qué, ¿por qué haces esto y no te pasa nada, tú estás bien, no sé qué? Estábamos hablando de los factores externos de falta de Sí. apoyo,
¿no? Porque justo lo que necesitas es que te acompañen, ¿no? En ujú, sea lo que te esté pasando ahora, ¿no? Igual que si estás cojo en estos momentos, yo te voy a coger el brazo para que puedas apoyarte en mí y entonces así caminarás mejor, es lo mismo, ¿no? O sea que ese factor externo, si te estoy diciendo, no, hombre, quítate la muleta, deja la muleta, ¿no? Pues entonces te vas a caer seguro. sí, Y entonces es un poquito ese factor externo. Y luego la otra parte que estás hablando sobre el estigma, que además te quiero agradecer que estés aquí porque también es nuestra intención, ¿no? O sea que de hecho así es como empezamos a hacer todo esto, ujú, para abrir más conversaciones necesarias. ujú, Esto, si tú trabajas con los adolescentes sobre el tema del estigma y sobre la salud mental y entenderlo, entonces estás cambiando el factor interno, ¿no? ujú, De cómo lo vivo yo, cómo lo veo, claro. y ese puede ser, ¿no? Un primer camino hacia la recuperación también, ¿verdad? Es que es importantísimo, porque al final tengo que aceptar lo que me está ocurriendo y la aceptación pasa por una aceptación radical, ¿no? Como decimos, es Mm. de acuerdo, esto es lo que hay, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer, no? ¿Y que ahora qué hago con ello? ¿Qué hago con Exacto, ello? Pero si exacto, no ¿no? acepto y Estoy está el coja, estigma exacto. sí. Ujú. Sí, sí, exacto. Si no, es que ni voy a tomarme la medicación, ni voy a venir a las visitas, ni voy a aceptar, ¿no? Porque estoy ahí en una no aceptación de lo que me está ocurriendo. Pero desde el momento en que, vale, esto es lo que hay, a partir de ahí es como podemos empezar a trabajar el Ahora, ¿qué hago? ¿No? exacto. Y tomar control sobre ello en vez de Ujú, evadirlo totalmente. claro. Ujú. Te voy a hacer dos últimas preguntas. La primera es, ¿qué es lo que más te preocupa ahora? ¿Vale? Estamos 2022. Sí, ¿Cuáles son en el segmento de población con el que tú trabajas? ¿Vale? Que son los jóvenes. sí. Y además hemos pasado por una pandemia, ¿no? Han cambiado varias cosas. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que más te preocupa? Me preocupa que hay un aumento importantísimo vamos a decir, en trastornos mentales en adolescentes. Ha habido un incremento enorme, visitas, urgencias, problemas de trastornos de conducta alimentaria, problemas de conducta suicida, de autolesiones, una un exceso que yo creo que va más allá del no sé si estamos hablando de patología mental o hay factores sociales seguro que están jugando un factor y que como sociedad tendríamos que replantear algunas cosas. Yo creo que es algo que quizá ya viene de atrás, ya desde, para mí, a mí, pero claro, yo ya no sé si soy carca o si es que, o voy a decir algo que no, pero yo creo que no hace nada de bien como las nuevas maneras de relacionarse hoy en día de los adolescentes, el acceso que tienen, por ejemplo, con los smartphones introducidos en el año 2007 y desde el año 2007 vamos viendo como un incremento en conductas. Vamos a hablar de conductas, ya no voy a hablar de patología, porque muchos de los chicos con problemas de conducta, que una vez de conductas, pues tipo suicidas, tipo autolesiones, muchos ayudándolos, resolviendo, pues, mejoran y no hay nada. Me explico, no hay patología psiquiátrica grave, pero sí que hay un problema conductual muy grande a nivel de pues esto, de malestar, de problemas alimentarios y pasan por unas crisis en la adolescencia muy, muy largas. Y pienso que está relacionado bueno, ya el móviles desde muy pequeñitos, acceso a la información, comparaciones, pasar muchas horas online, no hay una red, ¿no? De decir, bueno, de relacionarse de una manera más sana, de poder en el tú a tú, quiero decir, ¿no? Todo virtual, todo también muy avanzada, o sea, ya expuestos a informaciones como demasiado avanzadas, ¿no? Para las edades que luego está el tema del acoso, del ciberacoso, bueno, expuestos a una serie de estresores sociales que yo creo que son excesivos, con pocos espacios de conexión con uno mismo o, por ejemplo, de hacer cosas más en comunidad o de conexión con la comunidad.
Esto ya venía desde atrás, ¿no? Y lo que ha hecho la COVID ha sido, y todo lo que hemos tenido que vivir, ha sido como un catalizador que ha hecho que todo, bueno, que si había antes lo que llamo yo factores de protección, ¿no? Extraescolares, splice, salidas, momentos de conexión y tal, de repente 2 años en que los adolescentes se han visto privados de los factores de protección, todo el día en casa, sin poderse relacionar unos con otros, que si el grupo bombolla, que si lo otro, en los colegios también, institutos, todo el mundo estresadísimo y realmente, claro, hemos estado viviendo una situación en que no ha sido nada fácil para los adolescentes y yo pienso que lo que estamos viendo ahora son consecuencias de todo lo que se ha vivido en estos 2 últimos años, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que me preocupa, que espero que volvamos otra vez a retomar como sociedad, ¿no? Volver otra vez a tener nuestros espacios y los factores protectores vuelvan otra vez a florecer. A todo esto también, claro, los padres, muchos padres pues se han visto sin trabajo, con muchísimo estrés, una situación económica que ocurrió también en la crisis económica del 2007, que al final los afectados normalmente suelen ser los niños y adolescentes, ¿no? Donde vemos más el impacto en ellos, porque claro, ya la calidad de cuidado ya no es la misma, pero no por factores que sin querer, o sea, sin querer, que están afectando a las familias, ¿no? Y están generando muchísimo estrés en las familias. A mí esto me preocupa y espero que Creo que todos. Ujú. lo has ido mencionando entre líneas, ¿vale? Sí. Pero me gustaría que nos dijeses, ¿no? Después de esta imagen bastante fuerte, ¿no? que hemos tenido ahora, ¿cuáles para ti son las principales, vamos a decir tres, ¿no? Tres vías por las cuales tú apostarías para la recuperación de esto. Sí, a ver, yo pienso que yo creo que es importante. Pueden ser cuatro, puede ser dos, ¿eh? Es un poco me cuesta un poco a veces. El Yo diría que al final es tener relaciones sanas, ¿no? Y incentivar relaciones sanas. Entonces, claro, yo no creo que las relaciones sanas sean a través de Instagram, por decirlo de alguna manera, ¿no? O a través de ¿no? Las relaciones sanas es en la calle, viéndose, quedando, haciendo planes juntos. Eh, Esto yo creo que son las relaciones sanas, ¿no? Después también más relaciones relacionadas con hacer deporte, con la naturaleza, con poder conectarse, ¿no? Y a veces pues espacios, ¿no? Tipo splice o tipo caos o cosas, hablo en las grandes ciudades, que es lo que yo vivo, ¿no? Donde a lo mejor quizá no estamos tan conectados con la naturaleza, ¿no? Pues sí, poder desarrollar estas relaciones. Y luego, pues claro, uno se pasa la vida en el instituto, ¿no? Y entonces también ahí en los institutos y en los colegios, pues apoyar mucho a los profesorados, a figuras de monitores que puedan ayudar también en percibir si hay situaciones de bullying o situaciones de acoso, situaciones en las que ven que hay adolescentes que puedan estar teniendo ciertas dificultades, pues estar ahí como más presentes y darles más recursos, ¿no? Y poder dar más apoyo, ¿no? Y en situaciones en que a nivel de familias que tienen dificultades, o ya sean económicas o bien por exceso de tener que estar trabajando mucho, niños que estén más solos, pues tener espacios que le puedan aportar la comunidad, pues para que puedan allí estar por las tardes, que puedan disponer de una red. O sea, yo creo que necesitamos red, conexión y relaciones de confianza, ¿no? Y si esto lo podemos hacer como sociedad, pues sería, bueno, eso previene problemas de salud mental, claramente. Y después también quizá desarrollar también, a veces yo he hecho en falta, ¿no? La parte más espiritual y más de crecimiento personal, ¿no? Que a veces también está bastante falta en las sociedades más capitalistas, ¿no? Que cuando te vas y viajas y vas a África o vas a sitios, ¿no? Donde
esto está más presente, ¿no? Este trabajo individual, este trabajo de agradecer, que forma parte uno de un colectivo, ¿no? Pues también yo creo que ayuda mucho en la protección, ¿eh? En la prevención de la salud mental, de problemas de salud mental, en la prevención de Qué, trastornos de salud mental. Ujú. qué cosas tan importantes has dicho y además también a la vez que relativamente fáciles. Sí, ¿verdad? O sea, que no es que Son estés pidiendo fáciles. que inventemos un viaje a no sé dónde, ¿no? Sí, Entonces, vamos a estar con amigos, vamos a hacer deporte, vamos a estar en la naturaleza y vamos a creer, ¿no? Lo de la espiritualidad también sí, estoy y de a acuerdo generar contigo, es algo que de hecho tengo en mente desde hace sí, y a bastante generar un tiempo ahora. relaciones significativas, ¿no? Y sí, sí. Mm. La verdad que sí, es fácil y no sé por qué es tan Muchísimas gracias. sí, Sí. no sé por qué es tan Sí, difícil en la sí, no, no, o sociedad sea que que sí, pero vivimos. vamos a quedarnos con que es fácil y esperar que la gente que nos escuche, ¿no? Y que te escuche diga, pues, ¿sabes qué? Que voy a apostar por lo menos dos de estas cosas. Empecemos por ahí, ¿verdad? Ujú. Muchísimas gracias, Soledad. Me ha encantado esta conversación, te lo agradezco un montón. Gracias. Todo lo que nos has aportado, sí, lo que nos ha hecho pensar, sí, y lo que nos has aclarado. Te agradezco mucho el Bueno, haber estado aquí. espero haber aclarado porque a veces intento hablar que, bueno, que no sé muy bien a veces si defino bien porque no sé, pero bueno, espero haber aclarado y Fenomenal. ujú, Gracias. de nada. Muchísimas gracias. Nada.